eh, algunas lecciones de los registros geológicos. Entonces agradecemos su presencia y le damos la palabra. Gracias, Roy. Ah, Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Gracias al comité organizador por la invitación. Espero que me están escuchando bien. Ah, bueno, una tercera parte de territorio nacional es árido y semiárido, lo cual empieza desde parte centro de México y extiende hacia la frontera con Estados Unidos, hacia norte. Entonces, esa región de México que representa más de una tercera parte, eh, la precipitación es escasa. Los recursos hídricos son limitados. Entonces, ¿qué pasará a esa región? ¿Qué pasará? ¿Qué causará calentamiento global en esta región? Entonces, el título de mi plática es una pregunta, que será el México árido y semiárido más propenso a sequía por el calentamiento global. Yo voy a compartir con ustedes las lecciones que hemos aprendido en los últimos 10, 12 años estudiando registros geológicos en toda esta región de centro-norte de México, donde al menos dos de mis estudiantes hicieron su tesis doctoral, varias tesis maestría y licenciatura. Entonces, yo compartiré con ustedes todos esos datos, bueno, no todo, pero los datos importantes que hemos generado. Y me gustaría que nos reflexionemos juntos qué pasaría a esa región en un contexto científico, ¿no? Bueno, si hablamos de cambio climático global cuando es el aumento y disminución de temperatura que ocurre en una forma cíclica, ¿no? Cíclica, temperatura sube y baje. Aquí hay un registro de temperatura reconstruido con los núcleos de hielo de Antártida. Y aquí podemos ver en los últimos 800.000 años cómo la temperatura ha aumentado o disminuido de una forma cíclica, lenta, ¿no? Y también podemos ver la relación de la temperatura con la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, cuando la concentración de CO2 en la atmósfera era mayor, temperatura es mayor. Cuando la concentración de CO2 disminuía y entrábamos en un periodo de glaciación. Entonces, ese cambio de un estado interglacial o el periodo cálido a un periodo frío, ese cambio era lento, que ocurría posiblemente cada 100.000 años. Y, y quién causaba este cambio era cambio de CO2 o otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si podemos ver, ese 100.000 años, el CO2 de la atmósfera cambiaba más o menos 100 ppm, de 300 a 200. Esos 100 ppm cambiaba casi 100.000 años. Entonces era cíclico, era lento y es el proceso natural de la sistema climática. ¿Y qué es calentamiento global? Calentamiento global es algo antropogénico, donde ese proceso se aceleró. Se aceleró. Lo que ocurría en 100.000 años está ocurriendo en décadas. Por ejemplo, aquí sí estamos viendo la concentración de CO2 en la atmósfera actual. Y aquí desde 1960 hasta 2020, en 60 años, si usted ven, la concentración ha aumentado de 320 a 410, casi 100 ppm. El 100 ppm que aumentaba en 100.000 años, aquí está ocurriendo en últimos 5 o 6 décadas, ¿no? Ese es el proceso de aceleramiento del proceso de cambio climático que no conocemos como calentamiento global. Entonces, actualmente la concentración de CO2 en la atmósfera es 410 ppm, que nunca hemos tenido en últimos 2 millones de años esa concentración. La concentración de metano es casi 1900 ppb y de óxido nitroso son 300 ppb, ¿no? Entonces,
¿Qué ha causado esos aumentos de concentración de gases de efecto invernadero? Posible por la industrialización, deforestación, urbanización, ¿no? Todo eso ha causado esa emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. ¿Y su efecto qué es? En los últimos 2 décadas, la temperatura, si vemos en comparación con los valores preindustrial, que es finales del siglo XIX, actualmente tenemos un promedio de aumento de más o menos 1.1, 1.2 grados Celsius, aumento de temperatura con comparación con el valor preindustrial. Por supuesto, sobre el continente el aumento es mucho mayor, más o menos 1.6 grados Celsius, y sobre el océano es menos de 1 grado, 0.9 grados aumento de temperatura. Entonces, en promedio, más o menos 1.1 grado de aumento de temperatura que ha ocurrido en últimos 100 años. Entonces, bueno, calentamiento global ya es un tema de moda, de mucha importancia. Entonces, en COP21, en reunión de París, los países se comprometieron para restringir esa temperatura para que no rebase a 1.5 grados y posiblemente restringir que no aumente a 2 grados. Eso ocurrió en COP21 en París hace 7 años. ¿Qué vemos? Que si vemos la temperatura de cualquier mes del año, aquí hay temperatura de enero, desde valor preindustrial 1880, perdón, 1880 hasta 2022, si estamos viendo solamente la anomalía de temperatura de enero que estamos viendo comparando con esos valores de preindustrial, y desde 1960-80 estamos siguiendo una tendencia de aumento, y el aumento de temperatura ahorita está llegando más o menos 1 grado, 1.2 grados, comparando con preindustrial. Y se ve esa tendencia, como conocemos como un palo de hockey, ¿no? Entonces, valores menores hasta valores mayores. Y consistentemente en los últimos 2 décadas, los años de mayor temperatura se concentran en esos últimos dos décadas. Por ejemplo, enero de 2022 es el sexto año más cálido que tenemos desde que tenemos el registro instrumental, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad civil, estudiantes, gente común, están tomando cosas en su mano y están presionando al gobierno para que a través de sus acciones se mitigue ese efecto. Significa, a través de sus acciones se reduzca esa emisión de gases de efecto invernadero. Empezó desde COP21 en París, se continúa recientemente el COP27 que se celebró en Egipto. Ese proceso continúa de presionar al gobierno y tomar mejores medidas para que dejemos un planeta para nuestros hijos y nietos, para que ellos puedan tener una condición mejor para vivir. Pero científicamente también conocemos que en corto y largo plazo, aunque tomamos esas medidas, el aumento de temperatura seguirá. Por ejemplo, óxido nitroso. Óxido nitroso, aunque su concentración es casi 1000 veces menor que el dióxido de carbono, su efecto es 265 veces mayor sobre el calentamiento global que el dióxido de carbono. Asimismo, metano tiene un efecto mucho mayor que el dióxido de carbono. Si vemos los tiempos de residencia de esos 3 gases de efecto invernadero, el metano tiene un tiempo de residencia de 10 años, óxido nitroso posiblemente 100 años y dióxido de carbono más de 1000 años. Significa, si estamos parando todas las actividad industrial y no estamos causando ninguna emisión nueva hacia la atmósfera, esos gases se podrían quedar en la atmósfera, posiblemente metano 10 años y dióxido de carbono hasta más de 1000 años. ¿No? Entonces, la tendencia de aumento de temperatura en corto, mediano y largo plazo continuará. Si ya estamos tomando las medidas actualmente, posiblemente después de cientos de años
ya estamos viendo un efecto, pero actualmente la tendencia continuará. Y ustedes pueden ver acá el sexto reporte de IPCC en 2021 que se publicó. Ellos mencionan 5 diferentes escenarios de cómo con diferentes políticas, qué pasaría con las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí en este efecto podemos ver de 2015 hasta finales del siglo, qué pasará con las dióxido de carbono, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 escenarios. Los primeros 2 escenarios que la tendencia de gases de efecto invernadero seguirá aumentando. El tercer escenario donde no vamos a cambiar la tasa de emisión, vamos a seguir manteniendo a un corto plazo, después en largo plazo vamos a reducir. Y otros 2 escenarios es que ya empezamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Son diferentes escenarios. Posiblemente esos escenarios no es visible, no vemos. Posiblemente seguiremos viendo esos primeros 2 escenarios donde seguiremos aumentando las gases de efecto invernadero, o posiblemente ya tomamos medidas para ver que no aumente las gases de efecto invernadero en corto plazo, y en largo plazo ya vamos a ver una reducción. Bueno, aquí están los 5 diferentes escenarios, si podemos ver, y cuál será la contribución de temperatura en diferentes escenarios. Y en esa tabla podemos ver, dependiendo de diferentes escenarios, cuál será el aumento de temperatura en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo, cuando hablo de corto plazo, es posiblemente 2030. Mediano plazo, posible hasta 2050. Y largo plazo, hasta finales de siglo. Okay. Entonces, recordemos que el compromiso que se hizo en COP21 era restringir el aumento de temperatura a menor a 1.5 grados. Independientemente de cualquier de esos escenarios, en corto plazo ya estamos viendo un aumento de temperatura de más o igual a 1.5 grados. Entonces, no estamos logrando que se comprometió. Científicamente no es posible. ¿Ok? Pero si tomamos las medidas ahora y seguimos sin aumentar la emisión, y en largo plazo estamos reduciendo posiblemente ese escenario de 4.5, entonces en mediano plazo, hasta 2050, tenemos un aumento de temperatura de 2 grados, y hasta finales de siglo, más o menos hacia 3 grados, ¿no? Pero en casos, si la economía y la industrialización se sigue aumentando, posiblemente estamos teniendo un aumento de temperatura promedio global hasta final del siglo de 4 a 5 grados. Eso estoy hablando en escala global. El efecto local va a ser mucho mayor que eso. Ok. Entonces, ¿qué pasará en corto y largo plazo, cuál será su efecto sobre diferentes sistemas, diferentes componentes del sistema de ecosistema? Aquí que estamos viendo, posiblemente hasta 2050 ya no tendremos hielo flotantes en el océano Ártico. Los océanos van a ser cada vez más ácidos. Eso causaría blanqueamiento de corales y también afectaría el ecosistema marino. ¿Ok? Y también hasta finales de siglo estamos teniendo un aumento del nivel de mar de 0.5 metros hasta 1 metro, ¿no? Eso causaría inundación de las ciudades costeras y mucha reducción de agricultura, salinización de acuíferos. Entonces todo eso va a pasar en las regiones costeras. México, ¿qué va a pasar? Dependiendo de 3 diferentes escenarios: corto plazo 1.5 grados de aumento de temperatura, en mediano plazo 2, y en largo plazo hasta final del ciclo 4 grados de aumento de temperatura. ¿Qué pasaría a México en contexto de precipitación, lluvia? ¿Qué estamos viendo? En corto plazo, si aumenta la temperatura a 1.5 grados, México recibe entre 10 o 20% menos cantidad de lluvia que actualmente que se recibe. Si aumenta 4 grados centígrados, entonces México, indiferente de México, posiblemente la cantidad de precipitación se va a reducir hasta un 40%. Entonces, eso, ¿no?, me trae a la discusión a las regiones secas, que casi 1/3 parte de México es seco. No solo México. Si vemos toda la tierra,
más o menos 41% de la superficie de la tierra son regiones secas. Dentro de ahí viene semiárido, árido, hiperárido, ¿no? Entonces, en ese 41% de superficie de la tierra viven más de 2.000 millones de población. Cuando hablamos 2.000 millones de población es 25% de población total del mundo. Entonces, un cuarto de la población mundial están viviendo en regiones secas, donde recursos hídricos son limitantes. Aquí es una mapa donde podemos ver la distribución de esas regiones secas. ¿Okay? Y aquí las regiones secas se dividen en subhúmedos, semiárido, árido, hiperárido. Y aquí está el desierto de Sahara, aquí está el desierto de Australia, aquí está el Atacama, ¿no? Aquí está el desierto de Gobi y Medio Oriente. Y tenemos también aquí en parte norte, es la parte seca de México, donde desde centro hacia norte de México tenemos regiones áridas y semiáridas. No tenemos hiperáridas actualmente. ¿Okay? Entonces, una tercera parte de México son áridas y semiáridas. ¿Qué está pasando en esta región? ¿Okay? Si vemos los años de los árboles son unos registros paleoclimáticos o cambioclimáticos. Estudiando esos años se puede reconstruir la humedad, las sequías en el tiempo pasado. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Si vamos en último 5 ciclos, 500 años, estamos viendo sequías del siglo XVI, sequías de XVII, sequías del siglo XVIII, XIX y XX. Aquí estamos viendo 5 sequías en los últimos 500 años. Okay, esas sequías duraban hasta 6 años. Bueno, es una reconstrucción años de árboles. Entonces, si vemos los registros instrumentales, significa medición de precipitación del verano en diferentes partes de México, desde 1920 al 2000. Aquí está un índice de sequía, índice de Palmer de sequía. Entonces, dividiendo México, parte nororiente, noroccidente, centro y sur, y si analizamos la cantidad de precipitación que ha caído en los últimos 100 años, que estamos viendo diferentes intervalos de sequía. Si vemos en noroccidente de México, hubo una sequía en 1920, 1950, hasta 1990, ¿no? Y las sequías han sido heterogéneas. Por ejemplo, la sequía de 1920 se ve en noroccidente y nororiente, hasta centro, pero en parte sur no se veía. De sequía de 1950 se ve en nororiente, noroccidente, pero no se veía en centro ni en sur. De sequías de 1990 hasta 2000 se ve en noroccidente, nororiente, no se ve su efecto sobre centro y sur. Entonces, sequías, México ha sufrido sequía, pero las sequías de mayor intenso, de larga duración, siempre ha ocurrido en parte norte, significa nororiente, noroccidente de México, ¿no? Aquí está, dos sequías y su distribución que vemos en esta mapa, de 48 a 57, duró casi 10 años, 94 a 2003, casi 10 años, esas dos sequías. Ahora, si queremos ver el efecto de esa sequía de las finales del siglo XX y sobre ecosistema, hicimos un trabajo recientemente, unas cuencas se llama el Potosí, en Estado de Nuevo León. Aquí que hicimos es que intentamos ver el efecto de sequía de 1990 a 2000 sobre ese ecosistema donde hay mucha agricultura. Es una cuenca, su superficie es más o menos 300 kilómetros cuadrados. Y aquí que hicimos usando las mapas de imágenes, las satelitales de Landsat, e intentamos clasificar el uso y cobertura de suelos, ¿no? Qué tanto sea hacia agricultura, cuál era la cobertura de bosques, ¿y qué estamos viendo? Antes de la sequía, en 1980, cuando no ocurría sequía, el cultivo, aquí podemos ver, esa parte es cultivo, es el verde ligero, ese color, cultivo, cubría más o menos 90 kilómetros cuadrados. Y esa área de cultivo se redujo hasta 24 kilómetros cuadrados durante la sequía. Entonces, hubo una reducción de casi
una cuarta parte donde se cultivaba, se continúa cultivando y una 3/4 partes se perdió. Este barbecho permanente significa la tierra que se abandona, ya no se puede cultivar por falta de agua, ¿no? No se puede cultivar. Antes de sequía, eso era nada más, solo 2.5 kilómetros cuadrados. Durante la sequía aumentó casi 10 veces a 241 kilómetros cuadrados. Entonces, eso en escala pequeña, en escala decadal, esos son los efectos de sequía sobre ecosistemas. Entonces, como científicos nos gustan números, nos queremos ver visualmente qué es, ¿no? Hablo que sequía causa afectación a agricultura, pero aquí estoy mostrando unas diagramas que donde ustedes pueden ver y evaluar el efecto de sequía sobre un ecosistema, qué pasaba antes de sequía y qué pasaba después de sequía. Toda esa parte donde había el bosque también se redujo. La cobertura de arbustos se redujo. Entonces, diferentes componentes de ecosistema han respondido, no solamente agricultura, diferentes componentes del ecosistema han respondido ante la sequía. Bueno, la vida continúa. Alrededor de esa cuenca hay pueblos. Su vida continúa, sus tradiciones continúan. Aquí es un pueblo justo en margen de esa cuenca, se llama Catarino Rodríguez. Ustedes pueden ver una fotografía de aquí. Su vida cotidiana continúa. Si vemos esa fotografía, tal vez no vamos a entender qué está pasando con ellos, pero simplemente volteando alrededor, así una fotografía de 1980, cuando esa cuenca mantenía cuerpos de agua, es una fotografía de 2015, del mismo sitio donde ya no hay agua, cuerpo de agua. Entonces, su economía está siendo afectado, su vida cotidiana está siendo afectado, su agricultura está siendo afectado, disponibilidad de agua para uso doméstico ellos no tienen. Esas fotografías salió de presa de Cerro Prieto el año pasado, ¿no? Y este año también. Entonces, ustedes pueden ver muy cerca de este sitio, hacia parte oriente, esa es la presa de Cerro Prieto, donde ese agua se ocupa para para el uso de agua, ciudades grandes como Monterrey. Entonces, aquí es una fotografía de misma presa Cerro Prieto en 2015, aquí está la fotografía del mismo presa de agua en 2022, el mes de julio. Entonces, el cuerpo de agua, completamente el presa donde tenía agua, ya no hay. Entonces, cuerpos de agua superficial, en últimos 5, 6, 7 años, completamente ha secado. Hay otra fotografía de aquí, eso también más o menos debe ser por 2015, es una fotografía de 2021, verano. La misma presa completamente está seco. Entonces, hay un problema de disponibilidad de agua superficial. No hay agua superficial en esta región. La sequía que se empezó en 1990 está continuando, en los últimos 2 décadas está continuando esta región siendo cada vez más y más seco. La sequía está posiblemente tiene una duración de ahorita casi 2 décadas en esta región. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las proyecciones, pronósticos para esta región hacia el futuro? Aquí tenemos una proyección de temperatura y proyección de precipitación para el México, todo el México. IPCC se agrupó el México en 2 partes, en NSA y SCA, y hicieron sus proyecciones hacia futuro. Aquí está valores preindustrial y aquí está finales de siglo. Entonces, ¿qué pasa con precipitación, temperatura sobre México? ¿Qué proyectan ellos? Ellos proyectan la temperatura de México en promedio, posiblemente hasta finales de siglo, aumentaría a un 6 grados Celsius. 6 grados Celsius es mucho. La precipitación posiblemente va a reducir entre 15, 20, tal vez 25% hasta finales de siglo. Entonces, aumento de temperatura, un lado, y reducción de precipitación, eso que causaría es que esa región se va a entrar a una fase donde las sequías va a ser mucho más recurrente, mucho más frecuente, de larga duración y también mucho más intenso.
Hacia finales de 2100, ¿qué va a pasar? Es que habrá una expansión de las zonas áridas de México. Las partes que actualmente son subhúmedos van a ser semiáridos. Los semiáridos se convertirán en árido. Actualmente que no tenemos hiperárido, todas las regiones áridos van a ser hiperárido. Esos hiperáridos se va a concentrar posiblemente, hay parte de Sonora y Baja California. Entonces no solamente vamos a ver una expansión de las regiones secas en México, también la grado de sequía va a empezar a aumentar. Directamente un efecto de sequía siempre es sobre la agricultura. Conocemos los años, hay datos de INEGI y hay muchísimos artículos publicados donde sabemos que los años que no hay lluvia, siempre hay afectaciones las poblaciones que dedican a agricultura, porque no hay productividad de agricultura. Entonces hay una migración desde zonas urbanas hacia zonas rurales hacia urbanas, y también hay una migración de México afuera de México hacia Estados Unidos. Entonces ese es un trabajo que salió en Proceedings of National Academy of Science, y ahí el FENG y sus colaboradores hacen una proyección dependiendo de esos escenarios de cambio climático hacia futuro, qué posiblemente pasaría con México. Entonces ellos que proyectan posiblemente hasta 2080 la producción agrícola podría reducir a un 10%. Entonces, si reduce al 10%, hasta un 10% de producción agrícola, posiblemente la migración de México hacia Estados Unidos aumentaría también a un 10%. Entonces, 10% de la población adultos mexicanos van a intentar migrar, que no es una cifra menor, es casi 7 millones de adultos mexicanos van a intentar migrar. Y esa cifra va muy bien con la proyección de las IPC, de la migración a 2050, donde IPCC también proyecta 2 millones de personas van a emigrar de países de bajo recurso a países de alto recurso, ¿no? Países en desarrollo a países desarrollados, ¿no? No solamente por desertificación, por otras razones, aumento de nivel de mar, ¿no? Eventos extremos. Entonces, esos personas que vamos a conocer como refugios climáticos. Entonces, solamente la desertificación en México hasta finales de siglo podría causar que 7 millones de adultos mexicanos intenten migrar. Eso traería otro tipo de problema geopolítica, ¿no? Una de las razones es escasez de recursos de agua subterránea. Entonces, si vamos hacia el norte de México, la economía, como cualquier parte de México, depende de agricultura. Aquí hay un cultivo de tomates, aquí hay otro cultivo. Entonces, el agua que se ocupa para regar esa región es el agua subterránea. Entonces, esa región, en últimos 3 décadas, donde estamos viendo esas fotografías de Nuevo León y Tamaulipas, el nivel freático ha disminuido que 70 a 80 metros. Entonces hay una escasez de agua subterránea. ¿Qué está pasando con este agua subterránea? Entonces fue un trabajo que hicimos durante la pandemia, donde colectamos la agua subterránea de esas cuencas de Tamaulipas y Nuevo León, en parte semiárido de México, nororiente de México, y intentamos entender cuál es el fuente de ese agua, quién está recargando esos acuíferos. Entonces hicimos un estudio de isótopos de hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué estamos viendo? Aquí es un diagrama de exceso de deuterio y también delta 18 de oxígeno. Son isótopos de hidrógeno y oxígeno en agua subterránea. ¿Qué estamos viendo? Principalmente esos acuíferos están siendo recargados por las tormentas tropicales. El efecto de precipitación de verano es menor. Dominantemente, cuando cae la precipitación a través de tormentas tropicales, eso pasa normalmente en otoño, esos están recargando esos acuíferos. Ok, ahora vamos a ir ese diagrama. Sabemos que las tormentas tropicales y su trayectoria, dónde se van a tocar la tierra, dónde traen la lluvia, está relacionado con la piscina caliente del Atlántico. Piscina caliente Atlántico en terminología meteorológico, donde dicen que significa es que la parte de océano Atlántico donde la temperatura superficie de mar se mantiene igual
o más que 28 grados, 28 a 29 grados Celsius, ¿no? Entonces, cuando esa piscina es pequeño, las tormentas que forman el Atlántico se vienen y se tocan tierra en parte nororiente. Entonces se recargan los acuíferos. Pero actualmente, ¿qué está pasando? Es que esa piscina es muy amplia. Se cubre todo el Golfo de México, Mar Caribe, hasta Atlántico tropical, hasta la costa con África. Es tan grande y su efecto es que todas esas tormentas que se están formando en el Atlántico se desvían. No tocan tierra en parte nororiente de México y no recargan esos acuíferos. Entonces, esos acuíferos ya no están recibiendo recarga suficiente. Por eso, esos acuíferos, su nivel freático está disminuyendo drásticamente. Bueno, si dejamos el parte nororiente de México y vamos hacia noroccidente, aquí está, en esta parte café, tenemos la región donde quien domina es el monzón mexicano. Aquí tenemos el parte desierto, aquí tenemos el Baja California Sur. Entonces, dentro de norte de México, norte y centro de México, también la condición climática es muy heterogéneo. No solamente el parte nororiente tenemos mucha más precipitación a través de una distribución bimodal, pero si vamos hacia el parte monzón, todavía, por ejemplo, está mal, Santiago es el Durango, no es Chihuahua, pero si vamos al zona de monzón mexicano, todavía hay lagos perennes. Pero si vamos hacia desierto, como Baja California, tenemos esos tipos de lagos completamente secos, donde podemos ver aquí la precipitación de los evaporitas. Entonces, dependiendo de la condición climática actual, en esta región tan heterogénea, los ecosistemas son también muy heterogéneos. Y ¿qué estamos haciendo? Es que estamos estudiando ese ecosistema tan heterogéneo, cómo ha respondido a cambio climático en el tiempo pasado, en tiempo geológico. Aquí es una trinchera que hicimos en La Salada, en Zacatecas, y este señor que para... Ese señor que está parado es un pozo de 2 metros más o menos, ¿no? Y aquí es una perforación núcleo en Nuevo León, que nos lleva más o menos 70, 80 mil años en el pasado. Entonces, diferentes formas hemos trabajado, diferentes estados hemos trabajado para entender cómo en cada región el ecosistema ha respondido al cambio climático global en el tiempo pasado. Si hay una sincronía entre regiones o las regiones están comportando de una forma muy heterogénea, como actualmente la condición climática es del norte de México. Bueno, aquí estoy mostrando el primer trabajo de doctoral que uno de mis estudiantes, David, que hizo, empezó maestría, terminó en doctorado. Aquí son 2 secuencias que estudió, una es el lago Santiago en Durango, otro es el lago Babícora en Chihuahua. Aquí son los modelos de edad, ustedes pueden ver. Ambos secuencias vienen de esta zona monzónica de México. Aquí está el Babícora y aquí está el Santiago. Entonces podemos ver una parte de secuencias está construido con fechas de radiocarbono, otra parte está extrapolado o se ha hecho una sincronía con insolación. Entonces hay diferentes formas de trabajar porque cuando vamos en tiempo pasado, tenemos que saber esos sedimentos, cuándo se depositó, ¿no? Tenemos que saber su edad. Entonces, una de formas de trabajar con esa secuencia es radiocarbono. Radiocarbono tiene su límite, nada más nos lleva hasta los últimos 50.000 años. Cuando esa secuencia es más viejo que 50.000 años, tenemos que trabajar con otras metodologías o tenemos que incorporar otras herramientas para extender la cronología. Bueno, aquí es el lago Santiago y un registro de sequía de 125.000 años en este sitio. Aquí las sequías, todas esas banditas gris que ustedes ven, son intervalos secos. Y aquí está la escala de tiempo que nos lleva hasta los últimos 120 y 25.000 años.
¿Ok? Esta sequía se fue construido con geoquímica, donde el titanio y calcio nos está indicando clásticos, que tanto clásticos están entrando, o precipitación de carbonato. Entonces las sequías aquí están representando por menor cantidad de clásticos y más cantidad de los calcitas. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver en 120.000 años cuáles son los eventos secos. Entonces, esos 120.000 años también está dividido con estadio isotópico marino 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos ver, siempre hubo sequías, excepto por MIS 2, donde la temperatura global era menor. Ok. Ahora, si queremos ver relación de esta sequía con diferentes forzamientos, por ejemplo, aquí la ubicación de zona intertropical de convergencia es uno de los forzamientos muy importantes que trae precipitación hacia México. Aquí la temperatura global del hemisferio norte. Si estamos viendo, cuando ocurrían las sequías, cada vez el zona intertropical de convergencia se migraba hacia sur. Y la temperatura del hemisferio norte aumentaba. Entonces, cada vez hay un aumento de temperatura global, tenemos sequías en este registro de Durango. Entonces, vemos en el tiempo pasado la migración de zona de convergencia hacia el sur y aumento de temperatura global ha causado sequías en esta región. Y excepto por el MIS 2, siempre hay sequías. Y ahora sí vamos, otro trabajo de doctorado que hizo otra estudiante mía, también empezó en licenciatura y terminó en doctorado. En este colaboramos con la Universidad de Bristol para hacer geoquímica orgánica. Bueno, geoquímica orgánica es una herramienta muy novedoso y no se había aplicado en México. Es el primer trabajo que se aplicó. Entonces, el mismo sitio, nada más otra secuencia, aplicamos el geoquímica orgánica. Aquí podemos ver los lípidos, los compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos con diferentes números de cadena de carbono. No voy a entrar a las complicaciones, pero ¿qué estamos viendo? La parte de MIS 2, donde no hubo sequía, tenemos una condición perenne y la mejor conservación de los lípidos. Y hubo una expansión de los humedales en esta región. Y cuando entramos en MIS 1, cuando la temperatura aumenta, la sequía también la frecuencia aumenta, la pobre preservación de los lípidos y hubo una expansión de la zona litoral. La materia orgánica, ¿de dónde viene? Está controlada por la expansión de humedales o expansión de la zona litoral, ¿no? Entonces, mismas formas está corroborando este trabajo que se hizo el primer tesis doctoral. Único problema aquí fue que no fue posible interpretar solito los geoquímica orgánica como parecía que era una herramienta muy poderosa. Vemos que no es tanto y se necesita otros datos inorgánicos como titanio y token de interpretar. Ok, si vamos hacia Chihuahua, dentro de monzón mexicano, si vamos un poquito hacia el norte, esa es la secuencia del lago de Babícora. Aquí es el carbono orgánico, relación carbono-nitrógeno, delta 13 de carbono, el isótopo de carbono en materia orgánica. ¿Qué estamos viendo? Vemos que no responde de la misma forma que respondía Durango. Por ejemplo, en Durango, el MIS 2 era el periodo más húmedo. Aquí en Babícora, el MIS 2, donde no hay preservación de polen, que indica que hubo una condición seco. El MIS 3 y MIS 4, donde hubo muchísimos eventos de sequía, aquí la materia orgánica de estos eventos reflejan que dominantemente alrededor de la cuenca había bosques donde las plantas eran de C3. C3 plantas crecen en ambientes húmedos, posiblemente dominantemente eran pinos. ¿Ok? Y también el cuenca mantenía un cuerpo de agua. Por eso tenemos una fuente de materia orgánica que viene directamente de los fitoplanctones. Entonces, aún dentro de región del monzón mexicano, las respuestas son heterogéneas. Si lo llevo hasta Sierra Madre Oriental, ahorita parte nororiente de México, a Cuenca de Sandía, y estamos viendo en Durango, Chihuahua, Sierra Madre Occidental, ahorita si vamos a Sierra Madre Oriental, Cuenca de Sandía, aquí si podemos ver es todo es Sierra Madre Oriental, rocas calcáreas, y aquí es otro lago
que en ese tiempo era un lago, en tiempo pasado era un lago perenne, actualmente es un lago completamente seco. Aquí se ubica. Ese lago, ¿qué indica? Aquí, si más o menos mismo intervalo de tiempo, de presente hasta 35.000 años en pasado, ese trabajo también publicamos en 2020 en revista Global and Planetary Change. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí la vegetación fue reconstruida a través de isótopos de carbono y materia orgánica, y distribución de precipitación y lluvia a través de esos elementos, y también las tormentas a través de esos elementos, silicio entre aluminio. Entonces, si vemos su relación con la temperatura global, aquí es periodos cálidos, periodos fríos, aquí están más cálidos, Holoceno, y el Pleistoceno era más frío, y la relación con la temperatura superficie de mar del Golfo de México, ¿qué estamos viendo? En periodos fríos, si voy otra vez aquí con la plumón, si en periodos fríos, cuando la temperatura de superficie de mar del Golfo de México era menor, vemos dominantemente la vegetación era C3, significa C3 plantas crecen en ambientes húmedos. Pero ¿qué vemos? Es que la precipitación era cíclico. Y cuando empezamos a aumentar la temperatura global, empezamos a aumentar la superficie de temperatura de mar en el Golfo de México, esa ciclicidad de la precipitación se perdió, la precipitación ya disminuyó. La región entró a una región de menor precipitación, seco. ¿Y qué aumentó? Las tormentas. La vegetación también se cambió de C3 a C4. C4 plantas crecen en ambientes áridos. Entonces, cuando hay aumento de temperatura, hay aumento de temperatura de superficie de mar, la región está respondiendo, entrando un ecosistema más seco, más árida en esta región. Entonces, no solamente la temperatura superficie más está jugando un papel importante. Si vemos trabajos recientes, el otro fenómeno que está jugando un papel importante es la circulación meridional del retorno del Atlántico Norte. Entonces, ¿qué hace esa circulación oceanográfico o de corrientes en océano? ¿Qué hace? Es que se transporta calor de latitudes bajas a altas y trae la agua fresca, dulce, frío de latitudes altas a latitudes bajas. ¿Ok? Entonces, los científicos creen que esa circulación se ha debilitado debido al calentamiento global. Por ejemplo, ese trabajo que se publicó en Nature Bioscience, podemos ver últimos 1000 años, la reconstrucción de ese AMOC, famoso AMOC, esa circulación oceánica. ¿Qué está pasando? Si vemos últimos 1000 años, comparando con últimos 1000 años, último ciclo, últimos 100 años, esa circulación ha debilitado. Todos los registros están indicando en diferentes partes del Atlántico, están indicando comparación con los últimos 1000 años, últimos 100 años, ese famoso AMOC ha debilitado. Si ahorita vemos esos dos trabajos que se publicó en Nature Climate Change y PNAS, ¿qué estamos viendo? Solo si vemos los registros instrumentales, nuestros registros instrumentales no son muy largos, son los últimos 100 años. Aquí si vemos estos registros instrumentales, reconstrucción de AMOC a través de temperatura de superficie de mar o salinidad. ¿Qué estamos viendo? Empezó a debilitar justo en 1960. Cualquier registro enseña que empezó a debilitar en 1960, cuando el efecto, la concentración de CO2 que refleja en aumento de temperatura ya era más visible. Entonces, se cree que ese debilitamiento de AMOC está ocurriendo debido al calentamiento global. Ok, ahora sí, ese forzamiento está debilitando. ¿Qué pasaría con el parte árida, semiárida del norte de México? Entonces, tenemos un registro que estamos trabajando acá. Y aquí están las corrientes, la corriente cálida, agua cálida, y el corriente agua fría. Entonces, cerca del Bermuda, aquí hay una secuencia donde se ha reconstruido la dinámica de esa circulación, que se conoce como AMOC. ¿Qué ha pasado en el tiempo pasado? Entonces, si vemos aquí último 30.000 años,
Aquí son dos isótopos, ese es protactenio contra torio y ese es el neodimio. Entonces, esos dos isótopos reconstruyeron la dinámica de AMOC en tiempo pasado. Y me gustaría que enfoquemos esos dos intervalos. Más o menos por 15.000 años, más o menos por 25.000 años, donde ese famoso AMOC se debilitó. Actualmente sí está debilitando. Tenemos que entender, en tiempo pasado, cuando se debilitó, cómo el ecosistema respondió ante ese debilitamiento. Si vemos esos dos intervalos de tiempo, aquí hay varias diferentes reconstrucciones de precipitación y vegetación. Nada más enfocamos a la precipitación a través de delta 18 de oxígeno, que vemos cuando se debilitó en esos dos intervalos de tiempo, la precipitación bajó también. Entonces, todos esos indicadores geológicos, registros instrumentales y las proyecciones hacia el futuro, todos indican que esa región posiblemente está entrando una fase donde las sequías van a ser mucho más frecuentes, de larga duración y mucho más intenso. Entonces, si pasa eso, ¿qué pasaría con su economía? ¿Qué pasaría con su agricultura? ¿Qué pasaría con su necesidad del agua para el uso diario? ¿Aumentaría la migración? ¿Cómo podríamos mitigar? Una cosa es que vamos a reducir la emisión de gases de invernadero, pero su efecto no estamos viendo en corto, ni mediano, ni largo plazo. La tendencia de aumento de temperatura continuará al menos a finales de este ciclo. Y su efecto veríamos en esta región. Entonces ahora el pensamiento es ciencia para la sociedad. ¿Qué debemos hacer para que podamos mitigar ese efecto o demos más herramientas para que ellos puedan mitigar ese efecto sobre su vida cotidiana? Me encanta esta fotografía cuando fuimos y trabajamos en esta región y le explicamos a ese señor que estamos entendiendo cómo el clima ha respondido en esta región. Como que no sé si entendió o no entendió, pero se paró y se veía a la nube y decía que, ¿por qué pasó aquí que en las últimas 3 décadas se secó mi lago, ya no puedo cultivar maíz y mi economía es mal, mis familiares muchos se han migrado? ¿Regresaría todo eso otra vez? Entonces, una cosa que hacemos en ciencia, en laboratorio, entre estudiantes, y ese concepto alguna forma que otro no está llegando a la sociedad y la sociedad sigue esperando algún milagro que su pueblo, su alrededor de su pueblo, que regrese, tenga recursos que ellos tenían desde antes, ¿no? Entonces me gustaría dejar esta plática en ese pensamiento para que ustedes reflexionen y me gustaría agradecer a todas esas organizaciones que estoy mencionando desde la Instituto de Geología de GAPA, Context y PINC, que han financiado esos proyectos. Por esa razón tenemos, y todos mis estudiantes, colaboradores que han trabajado para generar esos datos tan importantes. Y ustedes todos hoy para escucharme. Gracias. Darle un aplauso. Voy a hablar en este. ¿Puedes apagar, Randy, tu micrófono? Gracias. Muy bien, entonces, muchas gracias, doctor Priyadaisi Roy, por la plática. Ha sido muy interesante. Y tenemos unos minutos para ver si alguien del público que tenemos tanto acá en Morelia o en línea está interesado en hacer alguna pregunta. A ver, ¿aquí alguien tiene alguna pregunta? Adelante, cierro mi micrófono y la puedes. Ay, sí. Si apago esta, el sonido no se interrumpiría el audio en la grabación. Tal vez sí. Bueno, entonces van a hacer una pregunta por acá. Ok. Hola, buenos días y gracias por la charla. Buenos días. Tengo una duda.
Bueno, en realidad son dos. ¿Cómo es que funciona la geoquímica orgánica? ¿Cuáles son los patrones? Es que no me quedó claro cómo es. ¿Cuáles son los patrones o los datos que se toman en cuenta para hacer la geoquímica? Bueno, geoquímica orgánica, estás estudiando la materia orgánica. No, una parte muy básica de geoquímica orgánica es estimación de materia orgánica en tu registro geológico, ¿no? Lo cual puedes hacer simplemente para saber qué tanto carbono orgánico total tú tienes, ¿no? Es una parte muy básica de geoquímica orgánica. Si quieres después entender que esa materia orgánica, de dónde proviene, ¿no? Entonces tú metes ahí la relación entre carbono orgánico, de nitrógeno o isótopos de carbono en la materia orgánica, ¿no? Entonces ya estás entendiendo esa materia orgánica que estás encontrando, la cantidad de materia orgánica que estás encontrando, de dónde proviene. Entonces, geoquímica orgánica ya se expande su horizonte. Entonces ya metes isótopos de carbono, ya metes relación contra carbono, nitrógeno, todo eso. Pero muchísimos lugares que queremos entender es que dentro de geoquímica orgánica, los compuestos orgánicos, ya separando la materia orgánica en compuestos, compuestos son geoquímica orgánica donde tiene diferente número de carbonos en los compuestos. ¿Cuál fue la fuente de esos carbonos? Y ahí ya tú puedes entrar mucho más adentro. Son bacterias, son materia orgánica que crecía dentro de la cuenca, materia orgánica que venía fuera de la cuenca. Si venía fuera de la cuenca, ¿cuál fue esas fuentes de fuera de la cuenca? ¿No? Entonces, eso ya estás separando esos compuestos en sus moléculas y estás intentando estudiar cada de eso, viendo su abundancia, viendo el número de carbonos en cada compuesto que está. Entonces ya estás entrando completamente a otro ambiente. Entonces geoquímica orgánica puede empezar desde carbono orgánico, simple estimación de carbono orgánico, entrando a la relación carbón-nitrógeno y isótopos de carbono en materia orgánica total, o puedes separar esta materia orgánica total en compuestos y puedes trabajar sobre esos compuestos. Ya te va un tema mucho más avanzado, pero el problema en estos sitios es que la preservación de materia orgánica es pobre. Entonces nosotros no estamos viendo materia orgánica más de 1%, es muy poco. Entonces cuando tú no tienes gran cantidad de materia orgánica preservado, separación de materia orgánica en compuestos se complica. Entonces, aumenta el gasto, aumenta el tiempo de estudio y en este caso especialmente, geoquímica orgánica no fue el único proxy que nos podía entender. Si no hubiéramos tenido el titanio, no hubiéramos tenido el carbono-nitrógeno relación, simplemente geoquímica orgánica tal vez nos ayudaría a entender todo lo que yo estuve explicando. Entonces tiene su ventaja, también tiene su desventaja. Bueno, gracias. Y tengo otra duda. Ya durante la charla nos explicaron que no debe tener como alguna, bueno, no hay cosa que podamos hacer, por lo menos para que tenga alguna repercusión en el cambio climático. Pero ¿hay algunas acciones que sí puedan funcionar de manera inmediata o algo así? Buenísima pregunta. Es que dos formas de pensamiento. Pensamiento científico, donde estamos viendo qué está causando este calentamiento global, los gases de efecto invernadero y su concentración. Y ellos tienen su propio comportamiento, su tiempo de residencia, ¿no? Entonces, científicamente, si aunque paremos emisión de gases de efecto invernadero, su vida o su vida es su tiempo que se podían permanecer en la atmósfera es largo. Metano, por ejemplo, si ahorita paramos ganadería y cultivo de arroz, ¿no? Todo el CO2, metano que hemos emitido, posiblemente continuarán 10 años. Entonces, después de 10 años ya empezamos a ver reducción de metano en la atmósfera, ¿ok? Si ahora paramos toda la industrialización, el CO2 que hemos emitido continuaría más de cientos de años, ¿no? Entonces, en corto y largo plazo, que hemos generado, su efecto vamos a tener. Es
una realidad, pero si no paramos ahorita, nunca vamos a tener mejoría, ¿no? Entonces, si tenemos que tomar acciones ahora, muchísimos tipos de acciones, ustedes conocen las acciones cotidianas que tenemos que hacer para que, bueno, posiblemente en corto, largo, mediano plazo, posiblemente a finales de ese ciclo no estamos viendo, pero empezando el siguiente ciclo ya estamos viendo su efecto. Pero si no tomamos esas medidas, posiblemente nunca vamos a tener una mejor condición climática para nuestros nietos, tataranietos, ¿no? Estamos dejando también una condición mal. Entonces, dos formas de pensar. Una forma de pensar científico, y es como científico estoy viendo que aunque tomemos las medidas, su efecto continuará en mediano o en corto plazo. Eso no quiere decir que no tomamos medidas. Eso no quiere decir que tenemos que dejar una condición ambiental para nuestros hijos y nietos o tataranietos peor que actualmente que estamos teniendo. Entonces tenemos que pensar para el futuro y tomar medidas. Pero las medidas inmediatamente no van a enseñar su efecto. Igual forma, cuando 1880, inicios de 1900 empezó la industrialización, no vimos su efecto. Su efecto vimos 6 décadas después. 1960, 1970 empezó a aumentar la temperatura. No fue inmediato. Asimismo, las medidas que estamos tomando ahorita, su efecto vamos a ver en varias décadas después. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta también, muy acertada. ¿Le puedes apagar a tu micrófono? Gracias. Entonces, pues sí, resulta que las acciones las las tenemos que hacer de una vez, pero no las vamos a ver pronto. Entonces, por eso es que muchas personas, ¿verdad? No, dicen, ¿para qué hacemos algún cambio si no se ve nada? No se ve nada real, pero no nos explican este tipo de comportamiento, ¿no? De la tierra, de la atmósfera. Entonces, pues qué interesante. Eh, Vamos a ver si por aquí hay alguna otra pregunta, chicos. ¿Nada? Correcto. En línea, no sé si haya alguna pregunta por ahí, alguno de las personas que están conectadas, si tiene alguna duda o comentario también. Pues parece ser que no. Eh, bueno, yo no me queda más que agradecer muchísimo la plática al doctor Brilladarcy. Fue muy ejemplificativa, muy enriquecedora. Esperemos que esto nos haga pensar a todos, ¿verdad? Sobre los cambios que tenemos que hacer para poder lograr que nuestro planeta regrese a la posición en la que estaba antes y que, como dice, las personas que se han visto afectadas, pues puedan volver a tener, digamos, sus tierras similares, pero es un proceso que pues tardaría varios años, pero hay que empezar, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo, estuvo súper interesante la plática. Le damos nuevamente un aplauso a los que estamos acá en el aula. Gracias, Y pues Gabriel. esperamos en algún otro momento poder volver a contar con la participación del doctor. Pues muchas gracias, Roy. Gracias a todos Estamos muy ustedes. contentos Gracias por por haber estado escucharme. aquí conectados. No te Gracias. dejamos, no sé, pero bueno, no sé si tengas algún último comentario adicional. No, y creo que tiempo de Lo reflexionar, no escuchamos. solamente, mi último comentario sería que, Gracias. bueno, estamos haciendo ciencia, que esa ciencia que se vaya a la comunidad, esa ciencia que la gente, y que como científicos ustedes tienen esa habilidad de simplificar y llevarlo a conocimiento a la sociedad. Entonces, sigamos haciendo nuestra tarea y sigamos trabajando en la ciencia, sigamos simplificando los conceptos para que otros puedan entender. Y si ellos entienden, entonces esa incertidumbre que ellos viven, ¿no? Entonces, se reducirá esa incertidumbre, su vida, cómo va a ser, qué va a pasar. Entonces ellos van a tener una idea de por qué ha pasado eso. Posiblemente qué está ocurriendo a toda esa zona árida no es culpa de ellos, ¿no? Países de primer mundo,
¿no? Pero su efecto ellos sienten en escala local. Entonces tenemos ese compromiso de llevar esa información a la sociedad. Y yo espero que ustedes sigan trabajando en ciencia, simplificando la ciencia y llevando a la ciencia a donde debe llegar, ¿no? A los estudiantes, a esos pueblos, ¿no? Donde ellos están siendo afectados. Y gracias por escucharme. Muchas gracias nuevamente. Damos oficialmente por terminada la plática. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Roy. Hasta luego.